Muy buenas tardes, ¿qué tal gente? ¿Cómo andan? Espero que todo esté funcionando bien. Una vez más nosotros, en nuestro afán de tratar de informar cosas de primera línea, cosas nuevas, también algunas cosas que han pasado. Bueno, esto quizás no es una información nueva, pero sí no la había tocado yo. Un tema de más preocupante, ¿no? O sea, por los dos lados. Me refiero al tema de que en Holanda se le está expropiando las tierras productivas a los agricultores, una expropiación eh, no es voluntaria, o sea, obviamente que quizás no hay expropiación voluntaria, pero por ejemplo en el caso de nuestro país a veces necesita cruzar una ruta por un campo y bueno, se le hace un llamado al productor o la persona dueña del campo y obviamente que llegan a un acuerdo. En este caso no es así, no hay acuerdo posible, o sea, no se puede oponer el productor por una cuestión de, se basa esta expropiación que los productores holandeses emiten mucho, o sea, utilizan mucho nitrógeno y emiten mucho amoníaco. Ellos, Holanda es un país pequeño, un país muy buen productor, excelente productor en el sentido de, creo que es el segundo país después de Estados Unidos en el tema de producción de alimentos. Eh, Obviamente que lo hace de la manera tradicional, de la mano de lo que es la industria química, y es por eso que Holanda utiliza eh, mucho nitrógeno, en el cual obviamente que trae aparejado todo el tema que ya sabemos de lo que es la contaminación ambiental, no solo en la tierra, en las napas, sino que también en la atmósfera, el amoníaco. Holanda emite el 87% de la contaminación ambiental del mundo, teóricamente, ¿no? O sea, no, eso se dice, yo lo repito, no me consta, porque digo, no es el único país que utiliza los productos esos, hay otros países que utilizan también amoníaco, o sea, en nitrógeno, pero bueno, ese país, para cumplir con la Agenda 2030, una agenda pactada por un conjunto de países, los cuales quieren bajar la incidencia de el cambio climático, pero yo creo que no es necesario matar una producción para crear una industria verde, por decirlo de una manera, ¿no? Yo creo que no es necesario expropiar, sino que educar. Me parece mucho más acertado eh, que le enseñen otra manera de producir, no sustituyendo un producto químico por otro quizás de la industria también, sino produciendo de manera amigable, produciendo de manera en armonía con la naturaleza, como hacen los productores de la agricultura orgánica, de la agroecología, en lo cual estamos bastante inmersos y con maneras sustentables, la agricultura regenerativa, la agricultura este, eh, pensando eh, de, un, de un modo holístico junto con lo que es la ganadería. No solo quieren expropiar las tierras para que no se produzca más, o sea, las tierras van a pasar a ser del Estado, se les va a pagar a los productores, a los dueños de las tierras, a los que tienen esas tierras, se les va a pagar hasta un más, o sea, creo que se habla hasta de un 120%, o sea, más de lo que vale la tierra para que dejen de producir. O sea, es una cosa de loco que el gobierno les compre a más precio su tierra para que dejen de producir. O sea,
siglo XX cambalache, nunca mejor implementado que acá. También se habla de que tienen que bajar, el que produzca tiene que bajar un 70% el uso de nitrógeno y de fertilizante, que está perfecto, y los productores no saben cómo hacerlo, porque nadie se ocupó de enseñarles, o quizás ellos en su ignorancia o en su ambición de producir y producir y producir, como nos enseñó toda la parte de la academia que se encargó de educarnos, o quizás, como le digo yo, adoctrinarlo, que la producción venía de mano de los fertilizantes químicos, muy solubles, ¿no? También la ganadería tiene que bajarla un 30% porque le achacan, por decirlo así, o los tildan de que la ganadería está produciendo muchos gases de efecto invernadero. Y la ganadería, como he dicho en otros videos, es bien manejada, ¿no? O sea, con una forma de pastoreo racional, de pastoreo de ultra alta densidad, como nosotros defendemos, que es el que nos gusta a nosotros. Imitamos a la naturaleza y promovemos los grandes pastizales, que son los que obviamente toman el carbono del aire, y son los que las plantas lo ubican dentro de la tierra, por decirlo de una manera. Sinceramente, los pastizales, como decimos, las grandes praderas, los cultivos, son los precursores, los promotores de hacer toda esa parte de beneficios para lo que es la tierra. No dejar las tierras desnudas, no dejar los campos que se certifiquen, que la ganadería sea extensiva. En extensiva me refiero a ganadería de vacas pastando por donde quieren, en extensiones grandes, que hacen un pisoteo, hacen una desintegración del suelo, porque en realidad siempre están comiéndose el rebrote, como hemos dicho en otras oportunidades. Y lo que hacen es un sobrepastoreo. El sobrepastoreo no significa mucha carga animal, sino significa pocos animales en espacios muy grandes, vagabundando, comiendo lo que seleccionan, girando y girando y girando, porque el ganado usted lo ve y andan girando, caminando, seleccionando, comiendo las especies que a ellos les son apetecibles y dejando las especies que son más invasoras o que tienen una adaptación más agresiva con respecto a las que queremos implantar. Entonces, con pequeña introducción que estoy haciendo, es un llamado de la reflexión, ¿no? Si tendremos que estar atentos a estas cosas, porque Holanda está lejos de Uruguay. Pensamos que obviamente que todo esto no nos va a pasar. Me voy a correr un poquito para acá. Creo que siempre pensamos que no nos va a tocar a nosotros. Es como cuando hay una tormenta, decir, no, a mí no me va a caer ninguna piedra, no me va a caer nada. O como he escuchado gente que dice, hay tiburones, pero somos tantos en la playa que a nosotros no nos va a atacar. Y bueno, yo creo que sí, estamos en el mismo planeta, y ya digo, esta agenda 2030, más allá de ser algo que nos va a resolver un montón de cosas, yo creo que es muy controversial, porque nos está obligando de manera obviamente no amigable a que cambiemos o dejemos de hacer cosas que estábamos acostumbrados a hacer. No es el camino. Hay protestas a nivel, obviamente, en Holanda, de productores, protestas a nivel de Francia, protestas a nivel del Reino Unido, la Unión Europea. Esa gente que se le va a expropiar las tierras, cuando se le expropia la tierra,
tienen que firmar un papel en el cual no van a poder hacer nunca más agricultura, ni van a poder comprar ningún tipo de ni cantidad de tierras en Holanda ni en la Unión Europea. O sea que es probable que esos productores hagan caja, o sea, obtengan esa plata y empiecen a mirar para Sudamérica. Bueno, que somos, como hablamos, Uruguay es chiquito, pero digo, hablamos que el granero del mundo está entre Argentina y Brasil, y bueno, Uruguay está en el medio. O sea, nosotros produciremos lo que podamos, pero los grandes están al costado nuestro. Entonces lo que tenemos que hacer es enseñarle a producir a los productores una nueva manera de producir, sea ganadería, sea agricultura. Hay que producir de una manera, no me gusta decir sustentable, me gusta decir regenerativa, porque sustentable es como que la va sosteniendo, la va sosteniendo, sostenible como le llaman, es como que la va sosteniendo, pero siempre con ayudas externas. Me gusta decir regenerativo porque la regeneración empieza de abajo. Lo micro es lo que regenera. Y lo macro, que es lo que está sobre la tierra, es lo que depende de lo micro. Si no existe lo micro, lo macro tampoco va a existir. Entonces tenemos que concentrarnos en la regeneración de nuestro suelo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, la propuesta que tiene Campo Activo, que tengo yo, que tenemos con mi familia, con otro grupo de gente que están haciendo las mismas prácticas, son el pastoreo racional como base fundamental para lo que es la fertilización, agregado de materia orgánica a través de las heces de los animales, fumigación con microorganismos nativos del propio campo, o algunos le llaman microorganismos de potrero, por el mismo nombre de la extracción del lugar, ¿no? Bajar o no usar fertilizantes químicos solubles. La idea es tratar de ser independiente, no aplicar insecticidas, fungicidas, cosas que alteren el medio ambiente, o en el caso de que no logren, al menos que bajen la incidencia y hagan una especie de transición a lo que es la agroecología, que es necesaria la transición. Obviamente no se puede pasar de un sistema que es de drogodependiente, como dicen otros colegas, otros amigos, a una abstinencia total. Hay que hacer una transición, como todo drogadicto del campo, acostumbrado a lo que es la droga, la industria química. Cuando se le saca, el campo obviamente que no va a producir, porque lo que hay que hacer es regenerar, aumentar la materia orgánica, la vida del suelo, que la vida es la que nos produce la solubilidad de lo que son los minerales que están en la tierra. Las plantas no detectan cantidad, sino detectan presencia de minerales, y los microorganismos son los encargados de solubilizar, junto con lo que son los hongos, las micorrizas y todo ese tipo de vida que está en el suelo. Por eso yo creo que está mal enfocado. La naturaleza es sabia, deberíamos tratar de imitar los procesos naturales y los procesos, los ciclos de la vida. Todo esto es muy bello, solo hay que interiorizarse, leer, mirar videos, gente como yo que está tratando sin ningún ánimo de lucro, ¿no? Tratando de informar, ni tampoco tenemos la intención de querer protagonismo con esto, porque es solo un intercambio de saberes, como dicen en el curso de agroecología. La verdad que creo que les voy a pasar un video, creo que es interesante verlo, a continuación mía, sobre lo que está pasando ahí en Holanda, y probablemente después tengamos alguna conversación al final de esto, que como para cierre,
Pero digo, quería hacer algo parecido. El otro día hice una ponencia de Jairo Restrepo, que obviamente que no necesitamos agregar mucho. Él obviamente que es un tipo muy controvertido, muy controversial, o sea, es una persona muy... eh, muy, se podría decir que rompe paradigmas, muy, sabe mucho, o sea, una persona que en realidad a algunos lo queremos muchísimo y otros obviamente no lo quieren para nada. Entonces, es controversial, pero la pasión que le pone él en transmitirnos las cosas, los mensajes que él nos deja y la manera de comentar todo, en realidad yo lo admiro muchísimo porque es bien entendible. Desde un niño hasta una persona mayor entiende su mensaje. Y que no quiere entender es porque obviamente tiene alguna otra vinculación o alguna otra externalidad. Así que sin mediar más palabras, me gustaría dejarlos con el video, porque la verdad que te obliguen a matar el ganado que tenés en los tambos, que te obliguen a matar el ganado que tenés seleccionando genética, seleccionando obviamente para producir más leche, para producir más carne, para producir lo que uno sabe hacer. Yo creo que era mejor tomarse un tiempo y enseñar a las nuevas generaciones, ya que quizás los padres son más arraigados a las viejas tendencias, de un modelo que no prosperó, que no anduvo, no nos ha servido nada más que para degradar tierras. Siempre se habló que la producción iba a ser superior, por ejemplo en los cereales, que la tecnología venía para promover los rendimientos, y los rendimientos se han promovido quizás al doble o en algunos al triple, pero ha crecido 5 o 6 veces más el precio de lo que era la hectárea de cultivo. Entonces, como que las tecnologías que hemos aplicado han servido para la industria, pero no para nosotros ni para la tierra. Entonces, ahora se está aplicando, queriendo solucionar el problema, se está queriendo matar, queriendo exterminar y dejar de hacer, cuando la solución yo creo que es aprender, desaprender todo lo antiguo y aprender lo nuevo para hacer producciones que sean supuestamente lo más ecológica posible y lo más regenerativa. Así que sin mediar más palabras, lo voy a dejar con este tema que está muy apasionante. Impactante lo que está pasando en Holanda. En junio, el gobierno holandés emitió un plan para reducir las emisiones de nitrógeno y amoníaco, dos de los más potentes gases de efecto invernadero, lo que tendrá un gran impacto en la agricultura del país. Y es que de acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, este sector de la economía holandesa produce una gran parte de las emisiones de efecto invernadero del país y de la zona, por lo que para cumplir sus metas ambientales, el gobierno local debe obligarlo a disminuirlas. Inmediatamente los agricultores holandeses, entre los más beligerantes de Europa, respondieron con protestas con las que llenaron las calles con sus tractores. Pese a que muchos de ellos sustentan sus acciones en teorías conspirativas, su afectación sí es real. De hecho, el gobierno reconoció que no hay futuro para que todos los agricultores sigan con su negocio bajo esta nueva propuesta. Es una locura lo que ha estado ocurriendo en Holanda, y en este video podrás enterarte de todos los detalles. Los Países Bajos emiten una gran cantidad de nitrógeno porque posee una industria agrícola extensivamente robusta que, además, es responsable por hasta el 87% de los 124 millones de kilos de amoníaco que el país lanza a la atmósfera. Al mismo tiempo, esa misma industria exporta 26.800 millones de dólares en comida. Esto a pesar de la reducida población holandesa, de menos de 18 millones de habitantes, cuando se le compara con otros grandes exportadores agrícolas. De ahí que algunos analistas indican que no es racional atacar una industria que está entre las más productivas por hectárea en el mundo, y menos ahora, cuando la guerra en Ucrania ha dislocado la producción de comida.
Por otra parte, el cambio climático también es una realidad, y es una de las presiones que enfrentan los gobiernos de una parte de su electorado y de organismos multilaterales que vinculan poder y financiamiento a una agenda verde. El golpe de realidad que supone la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania ha moderado esto último, pero aún así, el gobierno holandés decidió retar a su sector agrícola, justo cuando el descontento se esparce por el mundo. En junio, el gobierno holandés puso en marcha un nuevo plan para disminuir la producción de nitrógeno, lo que afecta a los agricultores. Algunos granjeros deberán reducir sus emisiones de nitrógeno hasta en un 70%, según la nueva normativa. El objetivo es mejorar la calidad del ambiente y para ello, la agroindustria debe disminuir el uso de fertilizantes y reducir las cabezas de ganado en cerca de un 30%. Lo draconiano de estas medidas muestra que los intentos anteriores de reducir las emisiones no han sido suficientes. Las protestas de los agricultores en Holanda contra leyes verdes puede ser el principio de protestas globales por la misma causa. Para expertos citados por Fox News, las protestas holandesas podrían ser el inicio de un movimiento global. De hecho, ya ha habido protestas similares en el pasado inmediato, y ahora parte de las protestas francesas enarbolan las consignas holandesas. Otro tanto sucede en el Reino Unido y Alemania. Para los manifestantes esto es parte del gran reinicio, una nueva agenda para controlar más al pueblo. Existe una teoría conspirativa muy extendida que alude a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Quienes creen en estas ideas asumen que esos objetivos en realidad forman parte de una conspiración de los gobiernos mundiales, conspiración en la que no hay distinción entre democracia y autocracias, que pretende extender la dominación sobre las sociedades. Pues bien, una buena parte de quienes protestan hoy en Holanda, y en general de quienes se oponen a las medidas contra el cambio climático, creen en esa conspiración. Esos manifestantes explican que las medidas del gobierno holandés, en realidad, no son parte de una política pública nacional, sino que forman parte de lo que llaman el Gran Reinicio o The Great Reset. Tal creencia los hace más beligerantes y negados a cualquier solución de compromiso, lo que dificulta la respuesta oficial a las manifestaciones. El gobierno holandés sabe que dejará sin trabajo a una parte de los agricultores del país, y aún así no le importa. Ya lo mencionamos en la introducción, las metas ambientales de junio obligarán a muchos granjeros a vender sus tierras, otros enfrentarán la bancarrota, pero ninguna de esas tragedias personales ha frenado las metas ambientales del gobierno. Por eso, los granjeros se lanzaron decididamente a las calles. Los granjeros están enojados porque deben de reducir a 70% sus emisiones de nitrógeno para 2030. Ese alto porcentaje de reducciones es infactible para la mayoría de los productores y significa simplemente que muchos agricultores quedarán fuera del negocio. Aún así, el mismo gobierno aceptó lanzar la iniciativa. Esto, para algunos de los afectados, equivale a comunismo, ya que el gobierno les está diciendo cuánto, cómo y qué producir. De ahí la conexión de movimientos llamados libertarios en apoyo a las protestas. En el 2019, la Corte decidió un caso que obliga al gobierno holandés a tomar medidas más agresivas para frenar la producción de nitrógeno. La decisión del Ejecutivo holandés en realidad solo cumple una decisión judicial del año 2019 que obliga al gobierno a tomar medidas para reducir las emisiones de nitrógeno y amoníaco. Sin embargo, las regulaciones ambientales a la agricultura holandesa se remontan a los años 90 del siglo pasado. Adicionalmente, quienes estudian el tema indican que el nivel de cumplimiento de esas reglas es alto. Por eso, los granjeros explican que no entienden el rigor de las normas recientes, porque ellos ya estaban sometidos a regulación desde hace décadas. Holanda es uno de los países más pequeños de Europa, pero es el segundo mayor exportador mundial de productos agrícolas del mundo. Holanda solo es superada por Estados Unidos en la producción de vegetales. En 2021 vendía 25.000 millones de euros en vegetales y carne, y todo eso siendo uno de los países más pequeños de Europa, con una superficie de menos de 42.000 kilómetros cuadrados. Para ponerlo en contexto, Holanda es más pequeña que la comunidad autónoma de Aragón, en España, pero produce más productos agrícolas que toda España, Italia y Portugal juntos. Individualmente también le gana a Francia. Ahora bien, alcanzar ese lugar no fue sencillo, y fue el resultado de la reconstrucción del país, luego de la Segunda Guerra Mundial. En ese conflicto, los holandeses pasaron hambre, lo que los llevó a reconfigurar su producción. Esa política se llamó Nooit meer Hunger, o no más hambre, y fue una mezcla de eficiencia, optimización, intensificación y autosuficiencia aplicada a la producción agrícola. Obviamente, la forma de lograr esas metas pasaba por implementar una rápida mecanización del campo, su industrialización aguas abajo y configurar granjas más grandes y especializadas.
Ya para el año 1962, la producción de vegetales había despegado gracias a un incremento de la productividad que, al mismo tiempo, requería menos trabajo en las granjas especializadas. Como se mencionó, todo el sistema descansa sobre la industrialización, pero además sobre el uso intensivo de la tierra. Por eso se entiende que del total de la superficie terrestre del país, 2/3 se usen en la agricultura. Adicionalmente, el carácter industrializado de su agro ha contribuido con una disminución radical de la biodiversidad. Un ejemplo tomado del portal Europeana lo explica. Desde 1960, el porcentaje de aves que habitan tierras de cultivo cayó 70%. Por eso, convertir el agro holandés en orgánico, aunque es una necesidad, en realidad equivale a desmantelarlo. Holanda produce más de 25.000 millones de euros al año por su exportación de carne, lácteos y vegetales. En esta cifra hay un dato interesante. Una parte de la comida que exporta Holanda, en realidad, ha sido importada antes porque el país es un centro de distribución europeo. Y pese a las medidas de junio, la verdad es que en una parte de su producción ya se emplean métodos ecológicos desde hace décadas sin afectar la eficiencia. Uno de ellos son los invernaderos que reflejan la luz solar de noche, por lo que no consumen energía, pero mantienen a las plantas creciendo las 24 horas del día. Otra técnica son los politubos, unas estructuras cubiertas de plástico o cristal, también para ahorrar energía en la maduración de las cosechas. Más del 80% de las fresas holandesas se producen así, con un incremento de la producción de casi 50%. Algo similar se observa en las patatas, de las que se obtiene más rendimiento por hectárea, lo que convierte al país en el principal exportador global de este rubro. Holanda produce 124 millones de toneladas de amoníaco al año, del total 87% viene de la agricultura. Por esta situación, desde el año 2019, el impacto de la agricultura ha sido la primera preocupación de los ambientalistas. Para tratar de cambiar la tendencia contaminante, el Ministerio de Agricultura ha apostado por la Kringlor, Plan d'un Bon, o agricultura circular, en la que se optimizan los ciclos de recursos y de producción. El norte es que para el año 2030 ambos ciclos sean tan eficientes como sea posible. Sin embargo, la agricultura circular no es suficiente, y ahí es donde entra la compra de tierras que veremos más adelante. No tiene sentido bloquear a los granjeros holandeses porque son los que menos contaminan en el mundo. Los granjeros holandeses tienen al menos dos buenos argumentos a su favor. El primero es que cuando se les compara con agricultores de otros países, como por ejemplo China o Estados Unidos, se observa que en realidad contaminan menos. El otro argumento pega duro en la hacienda, al igual que con la manufactura. Si se cierra la producción agrícola en Holanda, esta solo se trasladará a donde sea más barato producir. Y más barato significa menos protección ambiental y más contaminación. Un tercer argumento, aunque no tan sólido, es que su sector no es el único que contamina. Esto es cierto, porque la industria manufacturera y el transporte también emiten gases de efecto invernadero. El problema es que la agricultura es la que más contamina si se toma en cuenta su contribución al PIB del país. En Sri Lanka ya pasó algo así. Las leyes ambientalistas provocaron una grave crisis alimentaria este 2022. En un video anterior explicamos cómo las leyes verdes fueron parcialmente responsables de las protestas en Sri Lanka, que se saldaron con la caída de su gobierno en julio. En esa ocasión explicábamos que una prohibición contra los fertilizantes químicos en ese país empeoró una crisis alimentaria que ya estaba en marcha y que escaló en medio de la inflación mundial y de los efectos de la guerra en Ucrania. Lo que los ambientalistas de ese país buscaban era aplicar la agricultura orgánica a gran escala, pero eligieron el peor momento posible y terminaron fracasando y retrasando por décadas cualquier agenda ambiental local. En Alemania pasó algo parecido con el gas natural. La agenda ambientalista hizo que se cerraran las plantas nucleares y se quedara el país sin fuentes de energía. Y es que estos días las políticas verdes son derrotadas en todas partes del mundo. El caso de la energía nuclear alemana es emblemático. Luego del terremoto de Fukushima en 2011, Angela Merkel decidió un apagón nuclear que sacaría de servicio sus reactores civiles para generación de electricidad, con lo cual se rompió una moratoria que su mismo gobierno aprobó en el año 2010. Pero la única forma de mantener el estándar de vida alemán sin energía nuclear era depender más del gas natural, específicamente del gas ruso, y ya sabemos lo que desencadenó. Aunque el gobierno de Merkel era conservador, ese paso tenía el apoyo entusiasta de los verdes alemanes, que entrarían al gobierno de coalición que la sustituyó. Lo irónico es que el apagón nuclear debía cumplirse este año, pero en el camino se atravesó la guerra en Ucrania, y más recientemente la situación con el cese del suministro del gas ruso. Por ello, hace poco el canciller Scholz acordó una moratoria del apagón nuclear hasta abril del año 2023. En su gobierno de coalición, donde los verdes son un factor importante, Scholz maniobró para lograr una solución a medias. No abrirá nuevas plantas nucleares, pero las 3 en uso seguirán abiertas.
Los granjeros se unen con sus tractores para protestar en las calles. Volviendo a Holanda, el emblema de las protestas ha sido el tractor que ha tomado las calles del país en los llamados Convoyes de la Libertad, una copia de los manifestantes canadienses y sus camiones de hace unos meses. Agrupados así, los granjeros han logrado reunir hasta 40.000 de ellos en el centro del país. Entre sus protestas están el incendio de pacas de heno y el corte de carretera cerca de Alemania, donde los agricultores locales se han solidarizado con ellos. También han bloqueado centros de acopio, lo que ha afectado el abastecimiento en algunos supermercados, y han estacionado sus tractores en las pistas de aeropuertos, una de las acciones más espectaculares. Todo el ruido que han hecho con sus tractores hizo que incluso el reconocido cantautor y compositor británico Mick Jagger les diera apoyo durante un concierto en el país. La agricultura orgánica contamina más que en la que usa nitrógeno, porque se requiere más tierra para producir lo mismo. Con frecuencia, las soluciones llamadas ecológicas a los problemas ambientales globales no lo son tanto. Eso pasa en alguna medida con los autos eléctricos, pero también con la agricultura orgánica. Una de las características de la agricultura orgánica es que es menos productiva que la que usa agroquímicos industriales y técnicas intensivas. Eso significa que hay que aumentar el área sembrada para equiparar el rendimiento de las cosechas. Solo por esa condición, la viabilidad de la agricultura orgánica se pone en entredicho, porque mientras la población crece, se necesita más comida, y al ampliar la tierra cultivada, como exige este tipo de actividad, en realidad también aumenta la huella ambiental. Los granjeros holandeses perdieron en sus protestas, y el gobierno comprará sus negocios para cerrarlos, pero esto traerá menos producción de alimentos para Europa. Aunque el descontento sigue, las protestas más disruptivas cesaron. Sin embargo, en el horizonte todavía queda la posibilidad de que el gobierno imponga ventas forzadas. Con esas medidas, esas tierras ya no producirán comida, ya que serían convertidas en reservas naturales para restaurar la diversidad con cero emisiones. Sin embargo, los granjeros advierten que, en caso de que se concreten, combatirán esas expropiaciones retomando las protestas, solo que esta vez serán más agresivas. Pero como sucede siempre, también hay agricultores dispuestos a ceder. El portal Dutch News reporta que en una de las regiones más afectadas, al menos 70 granjeros están dispuestos a vender si el gobierno les ofrece una jugosa compensación. Lo más importante, bien sea que las expropiaciones sean amigables o forzadas, es que implican una menor producción de comida en Europa, justo en un momento crítico. Esta situación es una advertencia para Estados Unidos, el mayor productor agrícola del mundo. La agenda verde en Estados Unidos sufrió un frenazo luego de la derrota de la ambiciosa agenda legislativa del presidente Joe Biden en el Congreso. Pero esa agenda no está muerta y es uno de los puntos de honor del ala izquierdista del Partido Demócrata. Ahora bien, pese al rendimiento del campo holandés, lo cierto es que Estados Unidos es el mayor productor agrícola del mundo, por lo que el efecto de cualquier medida tendría coletazos exponenciales en este país. Por ahora, con la perspectiva de una derrota en las elecciones de medio término, cualquier legislación verde está destinada a no ver la luz en Estados Unidos, salvo a nivel local. No obstante, el espíritu detrás de este tipo de legislación no desaparecerá. No hay forma de conciliar la agenda ambiental y la productividad sin sacrificar algo. En Holanda, los sacrificios son los agricultores. En otras partes será toda una forma de vida. Como en toda guerra, está la gana quien pelea mejor, y el campo holandés, aunque algunos guerreros al pie de sus granjeros siguen peleando, en realidad el campo ya perdió. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios, y así entre todos nos ayudamos. Bueno, la verdad que por lo menos el video es muy interesante, muy informativo. Tiene para mí unos errores en lo cual la apreciación de que la agricultura orgánica es menos productiva que la agricultura tradicional. Eso es un error. Hay pruebas tanto en Estados Unidos como, aunque no lo creamos, como por ejemplo productores agropecuarios, un chileno que es productor de manera por decirlo así ecológica. Él tiene el récord de maíz de 21.700 kilos por hectárea. O sea, en Estados Unidos obviamente se ha superado eso con la agricultura de manera agroecológica. No hay excusa, es inaplazable y bueno, realmente lo que podemos decir es que también hablan de que
no se podría alimentar a la humanidad con agricultura orgánica o agroecológica, pero es una tontería porque los alimentos que están producidos con la agricultura tradicional están escasos de minerales, o sea, es como comer relleno, comemos, por decirlo de una manera más, es como comer polifón, que te llena la panza, pero no vas a tener ningún tipo de ventaja minerales. Por eso son enriquecidos externamente con hierro, con magnesio, con esto, con lo otro, porque obviamente que carecen de todo eso. Entonces, aparte de la carga de venenos que tienen, ¿no? O sea, estamos hablando de alimentar el mundo de una manera que si usted obviamente la mayoría de las personas no lo piensan, pero casi todas las cosas que consumimos tienen alguna parte hecha con soja, otras con jarabe de maíz. La soja es transgénica, el maíz es transgénico, tienen azúcar, que el azúcar no toda es orgánica, tienen aparte con las consecuencias que tienen también el azúcar, ¿no? El azúcar es súper adictiva, es más adictiva que la propia droga, no dicho por mí, dicho por expertos. Por eso todo lo que se pueda consumir a nivel industrial está con azúcar, justamente por ese tema. Y bueno, no quiero ser controversial, pero sí, si nos dieran a elegir entre comer sano y capaz que algo menos, póngale, y comer mucho más cosas, pero con veneno, obviamente que la respuesta es fácil. No necesitamos tener mucha inteligencia para darnos cuenta que elegir. Lo mismo pasa con los animales. He visto videos en los cuales a un animal le dan agua de manantial y le dan agua de embotellada. Y el animal prefiere el agua de manantial, olfatea los dos recipientes y va al agua de manantial. Y si no, prueben en sus casas, usen agua de un sifón, agua de una botella de plástico. Todo lo que es la industria del plástico también nos está contaminando. El agua que nosotros creemos que bebemos, que es pura, cristalina, en envases de plástico y en los envases que son retornables de plástico, son aguas que tienen residuos de plástico, porque el plástico tiene como una degradación. Hay plástico en el agua de lluvia, partículas de plástico. Hay partículas de plástico en el agua del mar, o sea que tenemos plástico, tenemos veneno, tenemos relleno, como le decimos, o sea que lo más importante es un cambio de conciencia a nivel familiar. Si la empresa es productiva agrícola, la idea es que traten de envenenar lo menos posible, porque uno piensa, sí, hago soja y le echo, y le echo, y le echo, y le echo. Pero esa soja va quizás a otro país, va a otro lugar, porque acá en Uruguay no se industrializa mucho la soja. Se puede hacer aceite y sacan extracto, ¿no? Y usted utiliza ese aceite, o utiliza extractos, o utiliza un jugo que piensa que es de durazno o de arándanos y tiene hecho con lecitina de soja o con esto o con algo de soja tiene o jarabe de maíz. Entonces aprendan a leer las etiquetas, aprendan a mirar y obviamente que a tratar de hacer más saludable nuestra dieta. Obviamente que uno disfruta de algunas cosas, pero cuando empieza a percibir que al pasar de los años, obviamente que todo eso nos está afectando nuestra vida, nuestra forma de hasta de pensar, de actuar, porque como dice Jairo Restrepo, nos controlan el estómago y nos controlan la mente, porque si el estómago no se alimenta, la mente no piensa. Entonces, son un montón de cuestiones y de certezas que les quiero dejar. No quiero crear pánico,
pero sí crear conciencia, y la idea es tratar de producir de una manera más amigable con nosotros, ¿no? O sea, hablamos del medio ambiente como que es una cosa externa a nosotros, y nosotros somos parte de este medio ambiente, nosotros estamos dentro de del planeta Tierra, ¿no? Y es como si estuviéramos dentro de una cúpula y pensamos que nos vamos a salvar de alguna manera saliendo a otro lugar, y no tenemos otro lugar, estamos dentro del planeta Tierra, es nuestro hogar y es nuestra cárcel. Entonces, el que crea que se va a ir a Marte o se va a ir a la Luna a vivir, está re equivocado, porque estamos en un planeta en el cual somos, como dije, habitantes y somos rehenes. Así que lo mejor que podemos hacer es concientizarnos de que el total de nuestras vidas la vamos a vivir acá sin poder salir, y con el menor impacto que podamos ejercer sobre la vida, sobre las personas, sobre las acciones, sobre nuestro planeta, va a ser más gratificante nuestro pasaje por él, ¿no? Porque en realidad creo que es un aprendizaje el pasaje que tenemos nosotros por acá, y lo único que dejamos somos información, porque está nuestro código genético, y así como siempre digo que somos información, lo que dejamos es información, sea genética a nuestros hijos a través de nuestros genes y a través de nuestras palabras, nuestras enseñanzas. Y qué mejor que traspasar enseñanzas que han sido ancestrales, porque esto no lo descubrimos nosotros. Las antiguas civilizaciones ya sabían todas estas cosas que fueron ocultadas, como con la falsa bandera de que estamos, así no se produce, no producís nada, no, tenés que hacer esto, tenés que matar todo y hacer un monocultivo, todo parejito, sin ni una rama, sin una nada. Y bueno, si miramos hacia atrás, quizás hace tiempo, con un paquete tecnológico mucho más chico, se producían capaz que 2.000 kilos de trigo, póngale 1.500, 2.000 kilos de trigo. Con eso vivía todo el año un agricultor, lo sé de primera mano porque mi padre lo hacía, con mi tío, con el flaco Constantino y el tío Oscar Constantino, el mellizo que le dicen. Producían en la estancia de las Margaritas un cultivo, ¿no?, de la manera más económica posible. Lo cosechaban con una comparsa que se llamaba en aquel tiempo de 10 personas por lo menos, entre bolseros, la gente que levantaba las bolsas, el tractorero, el cocedor, el embolsador, el maquinista, el cocinero. Era una fiesta el trabajo, sinceramente, y lo que se hacía en esa zafra duraba para todo el año. Hoy, con la misma área, aplicando tecnología teóricamente más productiva, con mejores variedades, con mejores adaptaciones, con más fertilizante, con más química, con más implementos, con más HP sobre el campo y con más anchos de labor, no le daba ni siquiera para pagar el propio cultivo. Entonces es un momento para decir, ¿la tecnología a quién benefició? ¿Al productor? No. No quiero desanimarlos, pero excelente. Me gustan estas charlas, son controversiales, son un poco ásperas en algunas cosas, pero son necesarias. Así que les voy a dejar algún otro video más. No tengo un orden de hacer videos, a veces hago de agricultura orgánica, a veces hago de ganadería regenerativa, a veces hago de la propuesta de lo que es la parte de cabaña, o de la utilización de la genética de ovinos para carne, dejando de lado lo que es la producción de lana. Y bueno, la idea es informar, que se informen y que a alguien le resuene y a alguien le sea productivo. Que pasen muy bien.